Tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de química. Sean todos bienvenidos a la clase. ¿Se escucha bien? Silic. Ok. Vamos a iniciar un poco hablando acerca de los iones. Pues los iones pues son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica. Esta carga eléctrica puede ser positiva. A los que tienen carga positiva se le llama cationes. Me gusta positiva porque esta T de aquí, ¿verdad? Viene con la T de cationes, por eso no me pierdo. Positiva cationes y aniones, pues negativa. En el cuerpo existen sustancias normales en forma de iones, como por ejemplo iones de sodio, iones de potasio, iones de calcio, iones de cloruro o iones de bicarbonato. A estas sustancias las llamamos electrolitos. Pueden crear utilizando radiación como los rayos X. La radiación es el sueco Arrhenius fue el primero en estudiar este fenómeno de la electrólisis. Electrólisis, electro significa electricidad y lisis significa separación. Y para poder interpretarlo, formuló una teoría iónica que indica que las disoluciones acuosas con el paso de la corriente, por eso se llama corriente, ¿verdad? Porque hay electricidad, ¿verdad? Con el paso de la corriente, se disocian en iones. ¿Pero qué es un ion? Un ion es una partícula química cargada eléctricamente, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Positiva habíamos dicho cationes y negativa aniones. Un ion es un átomo o un conjunto de átomos que poseen carga eléctrica, es decir, que han perdido su neutralidad. Los iones son la base de todas las sales y aunque se disuelva el retículo de dichas sales, el ion sigue existiendo. Para 1839, gracias a las investigaciones de Michael Faraday, se estableció que de acuerdo a la carga eléctrica que poseen, los iones se clasifican en dos, positivos o negativos. Si son positivos, ¿verdad? Los llamamos cationes y si son negativos, los llamamos aniones. Aquí tenemos un ejemplo, miren, carga negativa se llaman aniones y carga positiva se llaman cationes. Tenemos otro concepto acerca de los aniones, ¿verdad? Estos poseen una gran cantidad de electrones, por lo que su carga eléctrica siempre va a ser negativa. Los aniones pueden ser de varios tipos, monoatómicos, mono significa uno, es decir, un solo átomo. Poli significa muchos, es decir, muchos átomos. Y hay también aniones ácidos. Los cationes, pues, tienen carga positiva, es decir, exceso de protones. Así que se concentran los formados a partir de metales. Sin embargo, existen algunas, eh, pueden llegar a encontrarse cationes formando a partir de no metales. Existen también otros tipos de partículas, ¿verdad? Negativas. Por ejemplo, tenemos los dianión, presenta dos cargas negativas. El deuterión, ¿verdad? Que esta es carga neta igual a cero, pero con dos cargas aisladas, es decir, retiradas, una positiva y la otra negativa, convirtiéndose en un neutro. Y tenemos también los radicales iónicos con un número irregular de electrones, fuerte inestabilidad y reactividad. La formación de iones se explica por la cesión o admisión. Admisión es agarrar, ¿verdad? Electrones que generalmente se hallan en la última órbita en el átomo. Es decir, si un átomo X acepta un electrón, se romperá el equilibrio eléctrico que poseía al pasar a poseer una carga negativa más, por lo que se obtendrá así un ion negativo. Aquí podemos observar cómo se clasifican los enlaces. Sabemos que un enlace es una fuerza que une. ¿Que une qué? Átomos. ¿Cuáles son los enlaces intramoleculares? Intramoleculares, es decir, ¿verdad? Dentro del átomo. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Los iones, enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlace dativo y enlace metálico. El enlace covalente se clasifica en polar,
no polar, sencillo, múltiple y coordinado. ¿Y cuáles son los enlaces intermoleculares? Es decir, fuera del átomo. Tenemos las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo y el enlace de hidrógeno. También los enlaces se clasifican según los pares compartidos, es decir, tenemos enlaces simples. Miren, por ejemplo, aquí solo está una rayita uniendo al cloro. Enlaces dobles, aquí vemos dos rayitas. Y enlaces triples, ¿verdad? Aquí vemos tres rayitas. Entonces tenemos en los intramoleculares iónico covalente de activo metálico. Es pregunta del cuestionario, ¿verdad? ¿Sí? Los Sí, enlaces intramoleculares, sí. gracias. Y tenemos los enlaces intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones dipolo-dipolo y en el enlace de hidrógeno. Algunos cationes simples, aquí tenemos algunos ejemplos, aluminio, cesio, cromo 3, cromo 4, perdón, cromo 6, el helio, litio. Si ustedes se fijan, todos tienen carga positiva. Miren, símbolo más, símbolo más, símbolo más. Estos son cationes simples, es decir, un solo elemento. Pero tenemos también cationes poliatómicos, que habíamos dicho que poli significa muchos, es decir, muchos átomos. Tenemos el ejemplo del amonio, el oxonio, el nitronio, el mercurio o el ion mercurioso. También tienen carga positiva, pero son cationes poliatómicos, es decir, varias moléculas, varios átomos, perdón, forman lo que es la estructura. Tenemos aniones simples, ¿verdad? Igual un solo elemento, miren, pero tienen carga negativa, 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 negativa. Cada uno de estos, miren, ácida, bromuro, carburo, cloruro, fluoruro, fósforo, nitruro, sulfuro. Viene de azufre, ¿verdad? Esto viene de azufre. Tenemos también los oxoaniones, que estos son compuestos formados por oxígeno y otros elementos, y también con carga negativa. Miren, todos son con carga negativa. Pero existe, ¿verdad? El oxígeno, por eso dice formados por oxígeno. Miren, en todos hay oxígeno. Oxígeno, 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 en todos hacia llegar al último. Pero se fijaron que algunos tenían terminación oso, otros ico, ¿verdad? Y esto se debe según al estado de oxidación. Si tiene el elemento dos estados de oxidación, si la menor valencia va a finalizar con oso y la mayor valencia va a finalizar con ico. Si el elemento tiene tres estados de oxidación, tiene tres, entonces el primero, el que es menor, va a iniciar con hipo y terminar en oso. El que es número intermedio va a finalizar en oso y el número mayor de las tres estados de oxidación va a terminar en ico. Y si tiene cuatro, ¿verdad? Va a iniciar con hipo y va a finalizar con oso, el primero, el menor. El intermedio menor va a finalizar con oso. El mayor va a finalizar con ico y el mayor de los cuatro estados de oxidación, es decir, cuatro números, el número más grande va a tener terminación per, iniciar con per y terminar con ico. Algunos aniones de ácidos orgánicos, ¿verdad? Tenemos aquí el acetato, el oxalato, el bioxalato. Tenemos otros tipos de aniones con carga negativa y más de un átomo, es decir, más de un elemento. Bisulfuro, amiduro, cianato, tiocianato, cianuro y hidróxido. ¿Cuáles son las partes de una ecuación? Bueno, una ecuación, miren, está formada por símbolos químicos. ¿Cuáles son los símbolos químicos? Pues cada uno de estos símbolos o letras que corresponden a un elemento. Tenemos aquí el elemento hidrógeno, que el símbolo es H. El elemento oxígeno es otro símbolo atómico, miren, que el elemento es O mayúscula. Tenemos nuevamente la H, es otro símbolo de un elemento, que es el elemento hidrógeno. Y luego tenemos, ¿verdad? Nuevamente la O, que es otro símbolo del elemento oxígeno. ¿De qué más está formada una ecuación química? Está formada por los números que están antes y de tamaño grande, miren, que están antes de un elemento. Es decir, puede ir aquí, antes de la H,
puede ir aquí antes de la O, puede ir aquí antes de la H, pero no puede ir aquí en medio porque, ¿verdad? Esto es un solo compuesto. Entonces, estos grandes se llaman coeficientes y los pequeños que están debajito de cada letra se llaman subíndices. Aquí tenemos un subíndice, aquí tenemos otro subíndice, aquí tenemos otro subíndice. Y estas letras que están aquí, pues significan si es gaseoso, si es líquido, si es sólido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren, gaseoso, gaseoso y líquido. El agua aquí está en forma líquida en esta ecuación. Si hay una flecha hacia arriba, significa que se evapora. Si hay una flecha hacia abajo, significa que se precipita. Esta palabra significa catalizador. Y si la flecha está hacia un lado y luego para el otro lado, significa de que es una reacción reversible. Reversible. Y aquí tenemos lo que es un símbolo aritmético que significa agregar o adicionar. Son las partes de una ecuación. Símbolo, cada una de estas letras. Números grandotes les llamo yo, números antes de las letras, coeficientes. Los números pequeños, subíndice. Y las letras entre paréntesis, si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. Es decir, en qué estado de agregación de la materia se encuentra ese elemento. Un mol es una unidad que se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Equivale exactamente a 6.02214.076 por 10 elevado a la 23 entidades elementales. Este número es el valor fijado para la constante de Avogadro. Cuando se expresa en la unidad mol a la menos 1, es llamado número de Avogadro. Un mol es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro, N mayúscula, de partículas unitarias, es decir, solas, o entidades fundamentales, ya sea estas moléculas o átomos, iones y electrones. También puede definirse, ¿verdad? El mol como la cantidad de materia que contiene un número de entidades igual al número de átomos contenidos en 12 gramos de carbono 12. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? De que el concepto de mol, ¿verdad? Es una pregunta de la guía. Dice, usted puede cualquiera de estas. Unidad de cantidad de sustancias, puede poner. Cantidad de materia que contiene un número de Avogadro, puede poner también. O cantidad de materia que contiene un número de entidades igual al átomo contenidos en 12 gramos de carbono 12. Y luego dice la pregunta de que cuánto contiene exactamente. Entonces usted va a poner ahí, ¿verdad? Que contiene 6.02214.076 por 10 elevado a las 23 entidades elementales. Eso va a poner en esa respuesta ahí. En el año 1811 enunció el concepto principio o ley de Avogadro basado en la teoría atómica de John Dalton y la ley de Gay-Lussac sobre los vectores del movimiento en la partícula. Dicho principio afirma que en las mismas condiciones de volumen, presión y temperatura, todos los gases contienen el mismo número de moléculas. Esta ley se cumple solo para los llamados gases ideales. Sabemos que la masa atómica del cobre, según la tabla periódica, es de 63.54 gramos. Luego, un mol de átomos de cobre va a ser igual a lo mismo. 63.54 gramos de cobre. Aquí tenemos el señor, ¿verdad? Amadeo Avogadro, ¿verdad? Uno de los precursores de este principio. Y aquí tenemos por qué se celebra el Día del Mol, gracias a este número. Y se celebra a las 6:22, 6 horas con 22 minutos, todos los meses, número 10, ¿verdad? Del día 23.
Es decir, ¿verdad? El 23 de octubre, el 23 de octubre, celebramos el Día del Mol. ¿A qué horas? A las 6 horas con 22 minutos. Bueno, vamos a trabajar con un ejercicio, ¿verdad? Acerca de cuando nos preguntan cuál es la masa, dice de 6,42 moles de amoníaco. Ahí se llama este compuesto, a NH3 se llama amoníaco, ¿verdad? Y miren lo que se hace aquí. Escribimos el número, 0,42 moles, lo escribimos aquí, miren. Hacemos la famosa H ancha, trazamos la línea hacia acá y escribimos siempre el número 1 y multiplicamos 0,42 por 17. Escribimos el resultado arriba. 1 por 1, escribimos el resultado abajo. Y luego el resultado de esos dos, pues me va a dar 7,14 gramos de amoníaco. ¿Cuánto saldría al multiplicar 0,42 por 17? ¿Verdad? Esto sale. ¿Sí? Escucha, eso es como una regla de 3 viene siendo, ¿verdad? ¿Regla de 3? Sí. No, es como les enseñé, ¿verdad? A convertir, en la que escribíamos el dato del ejercicio, hacíamos la H ancha, trazábamos la línea hacia la izquierda, escribíamos 1 siempre arriba y multiplicábamos arriba por arriba. 0,42 por 17, ¿verdad? Entonces ese resultado lo escribo, ¿verdad? 0,42 por 17 me sale 7,14. 7,14. Ahora, miren, trazo la línea acá y 1 por 1 me da 1. Y 7,14 entre 1 igual a 7,14. Y por eso aquí tenemos, miren, 7,14 gramos de amoníaco. ¿Hoy sí se entendió? Sí. Vamos a convertir ahora, dice, un mol de agua es igual a ¿cuántos gramos? Miren aquí, un mol de agua es igual a ¿cuántos gramos? Entonces aquí tenemos los pasos. Y dice, paso número 1, dicen aquí los pasos que tenemos a la derecha. Escribo el símbolo de cada elemento hacia abajo, uno por uno. Entonces, miren, este es el paso 1, miren. Este es el paso 1. Dice escribir. Miren, dice escribir los símbolos de cada elemento, es decir, los que están aquí arriba, los escribí hacia abajo. Paso número 2 dice, al par escribo cuántos átomos tiene cada símbolo de cada elemento, o sea, el número que está debajo de cada símbolo. Entonces decimos, este es el compuesto, y aquí lo separamos, H, y aquí la O. ¿Qué número está debajo de la H? El número 2. Por eso, mire, aquí al par de la H escribí el número 2. ¿Qué número está debajo de la O? El 1. Por eso escribí aquí en el paso 2. Dice en el paso 2, miren, al par escribo cada átomo de cada elemento. Entonces, por eso escribí 1, 2 y 1. De ahí salió ese 2 y de ahí salió ese 1. Paso número 3. Seguido escribo el símbolo de multiplicación, es decir, el símbolo por. Aquí lo escribí por y el por. Miren, aquí están los dos símbolos. Luego dice el paso 4. Seguido escribo el peso atómico o masa atómica que lo obtengo de la tabla periódica. Es decir, ese 1,0079. Esto lo saqué de la tabla periódica y esto también lo saqué de la tabla periódica. Ese es el paso número 4. Paso número 5 dice, multiplico los átomos que tiene cada símbolo, o sea, el número de debajo de cada letra, por el peso atómico o masa atómica que lo obtuve de la tabla periódica de cada elemento.
Este procedimiento de multiplicación lo hago con cada símbolo del elemento que forma cada fórmula química. Entonces digo, 2 por 1.0079 me sale 2.052 gramos. 1 por 15.999, 15.999. Ese es el siguiente paso. El número 5 dice que multiplico el número por el número que encontré en la tabla periódica. 2 por 1.0079, 2.0158. 1 por 15.999, 15.999. Y el último paso dice, sumo todos los totales de la multiplicación de cada elemento y la respuesta quedaría en gramos. Entonces ahora sumo estos dos, miren, estos dos los sumo y la respuesta me da 18.048 gramos. Y así es como se trabaja, ¿verdad? Convirtiendo moles a gramos. Está fácil, ¿verdad? Saco los dos elementos, aquí están. Escribo los números que están debajo, 2 y 1. Escribo el símbolo por. Esto lo saco de la tabla periódica, 0.0079 de cada elemento, ¿verdad? Y luego multiplico 2 por 1.0079, me sale esto. Y 1 por 15.999, me sale estos dos. 15.999. Sumo estos dos y, ¿verdad? Un mol de H2O es igual a, aquí está la respuesta, 18.0148 gramos. Y aquí ustedes van a hacer, ¿verdad? Estos tres ejercicios que están aquí abajito con los mismos pasos. Escribo el símbolo. Entonces, ¿qué haría aquí? Escribo la C. Donde está la H, voy a escribir la C. Miren, lo voy a sacar. Y donde está la O, voy a escribir la O también. Y luego escribo aquí, ¿verdad? ¿Qué números tiene abajo la C y la O? ¿Qué números tiene abajo la C? 1, El 1. ¿Y qué números tiene abajo la O? 2, El 2. Luego escribo siempre el símbolo de multiplicación y luego busco la masa atómica del carbono y la masa atómica del oxígeno. Las coloco aquí y luego multiplico esta por esta, me va a dar aquí, este por este, me va a dar aquí y luego sumo los dos resultados. ¿Alguna preguntita ahí? ¿Está fácil? sí, está fácil. Ahora, ¿verdad? Vamos a trabajar con los ejercicios de masa molar, también llamada masa molecular o también llamado peso molecular. Igual aquí están los pasos. Miren, el ejercicio es este. H2S1O4. Miren, son casi los mismos pasos. Escribo los símbolos de cada elemento hacia abajo. Entonces, miren, H, aquí está la H. H, aquí está la H, miren. S, aquí está la S. Y O, aquí está la O. ¿Y qué sigue después? Los números que están debajo de ellos. ¿Qué número está debajo de la H? 2. Aquí. ¿Qué número está debajo de la H? El 2, muy bien. Por eso escribí aquí 2, miren. ¿Qué número está aquí abajo de la S? 1. 1, correcto. ¿Y qué número está aquí en el ejercicio? Abajo de la O. 4, 4. Por eso escribí 4. Luego sigue el paso 3, mire, el símbolo por. Por eso escribí aquí el símbolo por, mire. Luego, ¿qué sigue después? Pues aquí lo que sigue es buscar en la tabla periódica la masa atómica de cada elemento. La masa atómica del hidrógeno es, en la tabla periódica es esta. La masa atómica del azufre en la tabla periódica es 32.065 gramos. Y la masa atómica del oxígeno es 15.99 gramos. Y luego, ¿verdad? Sumamos estos tres resultados. Estos tres resultados los sumamos, ¿verdad? Y me da 98.0762 gramos. Y luego aquí ustedes van a trabajar con todos estos ejercicios que están aquí. Miren. 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Se parece, ¿verdad? Este tema con el de conversión, ¿verdad? Son casi los mismos pasos. Vamos a borrar. Y, ¿verdad? Vamos a explicar de nuevo. H2SO4 es el ejercicio. H la bajo aquí, S la bajo aquí, O la bajo aquí. ¿Qué está debajo de la H? Un 2, aquí está un 2. ¿Qué está debajo de la S? Un 1, aquí está un 1. ¿Qué está debajo de la O? Un 4. Escribo el 4 aquí en la línea de la O. Luego el símbolo por. Aquí escribo el símbolo por. Luego esto lo busco en la tabla periódica. No se le olvide, usamos tabla periódica para buscar todo esto. Mire, la masa atómica. Y luego multiplicamos 2 por, perdón. Y luego, ¿verdad? Sumamos 1.0079, 32.065 y 15.99 gramos. Y lo sumamos, ¿verdad? Y aquí está el resultado. ¿Alguna preguntita aquí? Se parecen, ¿verdad? Miren, el número, el símbolo por, el número de la tabla periódica, multiplico y sumo. Y luego aquí igual, el número, perdón, el símbolo, el número que está abajo de cada símbolo, el símbolo por, multiplico estos números y sumo. ¿Alguna preguntita? Cuando vayamos a hacer los ejercicios que salen ahí, tenemos que hacer ese cuadrito. Ese cuadrito, sí, correcto. Los pasos no, los pasos se los regalo a ustedes para que ustedes se ayuden y que todo les salga bien, ¿verdad? En la tarea de ustedes. Igual aquí están los pasos, miren, yo se los regalo igual, ¿verdad? Para que ustedes, ¿verdad? Los vayan trabajando. Aquí tienen 3 ejercicios para ustedes y por acá tienen 9 ejercicios, ¿verdad? De este tema de masa molecular. Ahora tenemos el tema de composición porcentual, ¿verdad? Composición porcentual, miren, lo primero que hacemos es lo mismito, miren. El símbolo, el ejercicio es NaSO4, miren. Saco los elementos, Na, miren, S y O. ¿Qué número tiene abajo la Na? 2, por eso escribí aquí 2, miren. ¿Qué número tiene abajo la S? 1. Si no lo tiene, es también 1, ¿verdad? ¿Y qué número tiene abajo la O? 4. Miren, aquí está el número 4 debajo de la O. Símbolo por, miren nuevamente el símbolo por. Esto lo saco, miren, de la tabla periódica. Miren, de la tabla periódica saco esto. Y luego, miren, multiplico 2 por 22.989, me sale esto. 1 por 32.064, me sale esto. 4 por 15.99 gramos, me sale esto. Y aquí ya tengo el peso molecular. Es decir, estas 3 cosas se suman, ¿verdad? Para que me salga eso. Este es el paso número 1 para trabajar el tema de composición porcentual. Paso número 1, ¿verdad? Es igual al de los 2 ejercicios que vimos anteriormente. ¿Cuál será entonces el paso 2? Dice, aplico esta fórmula para todos los elementos, ¿verdad? Y digo, 45, perdón, aquí está la fórmula. Esta fórmula la voy a aplicar para todos. Peso atómico por 100 entre peso molecular. ¿Cuál es el peso atómico? El peso atómico, ¿verdad? Es el de la tabla periódica, ¿verdad? El que sacamos de la tabla periódica de cada elemento. Entonces es peso atómico por 100 entre peso molecular. Es decir, en pocas palabras, esa fórmula es, miren, peso atómico, miren, peso atómico por 100 y el resultado lo voy a dividir entre este resultado de acá, miren.
Y esta fórmula la voy a hacer por cada uno. Si aquí hay 5 elementos, esa misma fórmula la voy a aplicar a los 5 elementos. Entonces, mire, es este numerito por 100 entre el numerito de la suma. ¿De dónde salió este 142? De sumar estos 3. De ahí salió ese 142. Entonces, regresemos a la diapositiva siguiente, ¿verdad? Para que vean ustedes la fórmula cómo es. Peso atómico por 100% entre peso molecular. Entonces, miren, aquí está. 45.98 gramos. 32.064 gramos. 63.99 gramos. ¿Eso qué es? El peso atómico. Ese es el peso atómico. Y es el que está aquí. Miren. Aquí están los mismitos. 22, 32 y 15 son los que tengo aquí encerrados yo. Miren. Sí, estos que tenemos aquí al final. 45, 32 y 63. Estos números los voy a multiplicar por 100 y los voy a dividir entre 142. Entonces aquí está 45.978. Regresemos. Aquí está 45.978. Miremos la otra. 32.064. Aquí está 32.064. 63.99 gramos. Aquí está 63.99 gramos. Cada uno de estos lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre 142, que es la suma de estos tres. Entonces, mire, por 100 entre la suma, por 100 entre lo que me dio de la suma, por 100 entre lo que me dio de la suma. Luego estos lo multiplico. Este por 100 entre 142 me da esto. Me da esto. Luego al multiplicar esto por 100 entre esto, me da esto. Esto por 100 entre 142 me da esto. Luego sumamos estos tres y miren lo que dice ahí. Si no da 100, está malo. Es decir, la suma de estos tres siempre debe de dar 100. Por eso se llama composición porcentual. Ok. Voy a repetir entonces este temita. Siempre me gusta repetirlo 2 veces. El paso 1, ¿verdad? Es el paso que hacemos, ¿verdad? Siempre. Sacamos NA, sacamos S, sacamos O. Debajo de la NA un 2. Debajo de la S no hay, entonces significa 1. Y siempre va a significar 1. Y debajo de la O hay un 4. Aquí tenemos el 4. Símbolo por. Esto lo sacamos de la tabla periódica. Dice aquí, miren, tabla periódica. Multiplicamos esto por esto, me da esto. 1 por 32 me da esto. Y 4 por 15.99 me da esto. Estos resultados los voy a multiplicar por 100 y los voy a dividir entre el total. ¿Sí? Entonces digo, esto por 100 entre esto, el otro, esto por 100 entre esto y el otro por 100 entre esto. El resultado, ¿verdad? Lo tenemos en la siguiente diapositiva. Miren, 45 por 100 entre 142 me da esto. 32 por 100 entre 142 me da esto. Y 63 por 100 entre 142 me da esto. Luego sumo estos resultados. ¿Verdad? Sumo estos resultados. Y el resultado siempre debe de dar 100%.
Si sale 99, perdón, 999, está malo. Si sale, perdón, 99 está malo. Si sale 95, está súper malo, ¿verdad? Debe de dar en la calculadora 100 cabalitos. Por eso se llama, miren, composición, miren, porcentual, porque porcentual viene de por ciento, de 100%. ¿Alguna preguntita aquí? La tablita es el paso 1. Sumo los resultados de al final. Aplico esta fórmula a cada elemento que esté en la fórmula, el Na, el S, el O. Aplico esta misma fórmula a todos. Y luego, ¿verdad? Al multiplicar estos dos y al dividir con el número de abajo, lo voy escribiendo aquí. Multiplico los de arriba entre el número de abajo, lo escribo acá. Multiplico los de arriba entre el número de abajo, lo escribo acá. Sumo los resultados que me dieron y me debe de dar 100. Sí, pregunta. Yo tenía una consulta. ¿Sí? Ahí sobre el número atómico, aquí estoy viendo que en la tabla da 32,065, ahí lo tiene 32,064. Ok, de repente, ¿verdad? Usé una tabla periódica que tenía ese número, ¿verdad? Y pues, como lo usé ese, ¿verdad? Ese fue es que mire, hay tablas periódicas que puedan que tengan algunos errorcitos, ¿verdad? Entonces, vamos a probar, ¿verdad? Con este número que yo tengo, ¿verdad? Y este fue el resultado que me dio. Ok. Pero el procedimiento se entendió. Primero la tablita, mire, este es el ejercicio, mire. Primero hago la tablita, este 2 sale de acá, este 1 sale de acá, este 4 de acá, el símbolo por, esto sale de la tabla periódica de cada elemento del Na es 22, del S es 32, del O es 15. Luego sumo, miren, perdón, luego multiplico estos dos, me da esto por esto me da esto, este por esto me da esto. Sumo los resultados y me da 142. Y luego aplico esta fórmula, ¿verdad? Miren, por eso está en amarillo. Miren, amarillo, cafecito y violeta. Aquí está, miren, amarillo, cafecito y violeta. Estos resultados se multiplican por 100 y se dividen entre el total. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Si no da 100, entonces estaría malo, ¿verdad? Ok. Vamos al siguiente temita, ¿verdad? Que se llama fórmula mínima y fórmula molecular. Pues aquí, ¿verdad? El ejercicio dice, una muestra de 22,882 gramos de un compuesto iónico se encuentra que contiene 6,072%, ahí está en gramos, de sodio 8,474, ahí está en gramos, de azufre, y 6,336%, ahí está en gramos, solo se le cambia el por ciento por gramos, ¿verdad? ¿Cuál sería su, de oxígeno? ¿Cuál sería su fórmula empírica? Entonces aquí tenemos los pasos. Paso 1, obtener datos del problema y buscar en la tabla periódica el peso atómico de cada elemento y lo escribo al par. Entonces mire, este 6, este 6 gramos, este 6 gramos salió de acá, este 8 de aquí salió de acá
y este 6 salió de acá. Perdón, de acá. De ahí. Luego, este 22 salió de la tabla periódica de este elemento. Este 32 salió de la masa atómica de este elemento. Y este 15 salió de la tabla periódica de la masa atómica de ese elemento. Mire, dice aquí, esto sale de la tabla periódica. Esto sale de la tabla periódica. Y esto que puse aquí primero sale del ejercicio. Ese es el paso número 1, mire. Ese es el paso número 1. Luego tenemos el paso número 2 y dice, hagamos una conversión de gramos a moles. Esto ya lo aprendimos, ¿verdad? En el primer tema que estuvimos trabajando. Aquí tenemos este 6 sale de acá, miren. Este 8 sale de acá y este 6 sale de acá. Luego, siempre, ¿verdad? Hacemos la H, miren, la H ancha. Hacemos la H aquí y hacemos también aquí la H. Este 1, recuerden que siempre se escribe ahí, siempre, siempre, siempre el 1. Siempre, no se le olvide, ¿verdad? Siempre. Y esto de un mol, también siempre va a ir arriba. Y este 22 sale de acá. Este 32 sale de acá. Y este 15 sale de acá. Luego, ¿verdad? Como cuando convertíamos, multiplicábamos este número, ¿verdad? Por el 1, por el número que estaba, perdón, adentro de la H. En este caso es 1. Me da esto. Este 1 lo multiplico por 22, me da esto. Estos dos los divido y me da esto. Y ya están en moles. Igual, el 8.474 lo multiplico por 1, me sale esto. El 1 por 32.064 me sale esto. Estos dos los divido y me sale esto y ya en moles. Lo mismo aquí, ¿verdad? Este número lo multiplico por 1, me sale esto. Este número lo multiplico por 15.999, me sale esto. Estos dos los divido y me sale este número, pero en moles. Este es el paso 1 y 2 para trabajar con fórmula mínima. Entonces voy a repetir. Paso 1, ¿verdad? Escribo los datos que me den gramos. Miren, aquí está gramos. Me gusta repetir varias veces para que me entiendan, ¿verdad? Aquí está gramos. Aquí está gramos en los datos. Miren, datos. Aquí está otro gramos. Y aquí tenemos otro gramo y aquí tenemos el otro gramo. ¿De dónde sale esto? Dijimos de la... ¿De dónde? Tabla periódica. De la tabla periódica, correcto, ¿verdad? Luego en el paso 2, mire, dice que convierta, como convertíamos, ¿verdad? De las conversiones de unidades, en donde decíamos, escribo el dato, hago la H ancha, hago la línea hacia la izquierda, escribo siempre 1. Este 22, ¿verdad? Sale de acá. Este 32 sale de acá. Este 15 sale de acá. Y siempre voy a escribir, ¿verdad? Un mol. Un mol, mire. Un mol. Un mol. Porque la respuesta me va a quedar en moles. Moles y moles. ¿Se entendieron esos dos pasos? Sí. El paso 3 dice, dividamos cada una de las respuestas del paso 2
entre el número menor de todas las respuestas. Así. Estas son las respuestas que me dieron, ¿verdad? Aquí, miren. 0.264, 0.264, 0.395. De estos números, siempre voy a agarrar 3 después del punto. Miren. 3. Siempre. De estos 3 números, ¿cuál es el menor? El menor es. ¿Cuál es el menor de esos 3 números? Es este, ¿verdad? Porque es el mismo, ¿verdad? Ese es el número menor. Luego, en el paso 3 dice que vamos a dividir los resultados. Entonces, miren, aquí dice, de esas 3 respuestas, ¿cuál es el número menor? Pues es 0.264. Ese será el que dividirá a todas las respuestas. Miren, entonces, escribo 0.264 entre la respuesta menor, 0.264 entre la respuesta menor, 0.395 entre la respuesta menor. Divido, me sale 1, me sale 1 y me sale 1.496, que lo puedo redondear a 1.5. Ahí está, miren. Ese es el paso número 3. El paso número 4 dice, verifica si las respuestas de la división del paso 3 dieron decimales, pues se pueden redondear. Después de punto 6, después de punto 7, después de punto 8, después de punto 9, se puede redondear. Si las respuestas que dieron de la división del paso 3 dieron números decimales, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, se busca un número entero para convertirlo en número entero. Entonces, miren, aquí tenemos, estas fueron las respuestas que nos dieron en el paso 3, ¿verdad? Dice el 1 es un número entero, el otro 1 es un número entero. Entonces, miren, aquí dice, el 1.496 es un número decimal, tiene punto decimal y no puede redondearse a 2. Entonces, busco un número entero a partir de 2 hasta llegar a 9 para multiplicar ese resultado y que me lo convierta en entero. Y miren, cuando yo multiplico este número por 2, se me convierte a entero. Miren, 2.992 se me convierte a 3. Ahí está. Y ese mismo número 2, ¿verdad? Lo uso para las multiplicaciones de acá. El mismo 2 de acá. Y en el paso 5, pues dice, escribo la fórmula empírica. Entonces dice, de Na tengo 2, de S tengo 2 y de O tengo 3. Entonces le escribo aquí Na un 2. Miren, Na un 2, S un 2, el número 2 y O el número 3. Aquí está. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio. Preguntas. ¿Qué paso no le entendieron? El 1 de sacar datos. Pregúntenme ahorita. El paso 1 ¿se entendió? Los gramos salen de acá. Miren, de acá salió gramos, aquí está el otro gramo y aquí está el otro gramo. Miren, aquí están los gramos. Esto salió de la tabla periódica en el paso 1. En el paso 2 convertí y utilicé estos gramos. Miren, estos gramos lo escribí acá, este gramo lo escribí acá y este gramo lo escribí acá. Siempre voy a escribir el número 1 debajo. Siempre voy a escribir un mol, un mol, un mol. Y este 22 sale de acá, de lo que saqué de la tabla periódica. 22, 32, miren, 15, ahí está. Paso 1 y 2, ¿alguna preguntita? Está claro, Rick. ¿Está claro? Paso 1 y 2. Vamos a ver el Sí. vamos a ver el paso 3. Dice que dividamos estos resultados. Siempre vamos, estos resultados
Estos son los resultados, miren. Estos resultados, siempre voy a tomar 3 después del punto. Miren, 1, 2 y 3 después del punto. Entonces, estos resultados, mírenlos bien. 0.264, 0.264, 0.395. Están en el siguiente paso, miren. Aquí están, miren. Aquí están. Y dice este paso que vamos a dividir estas 3 números entre el menor de los 3 números. Entonces, sería 0.264 entre el menor de los 3. 0.264 entre el menor de los 3. 0.395 entre el menor de los 3. ¿Y cuál es el menor de los 3? Pues el mismo, 0.264. Entonces hago la división aquí, miren. Divido, aquí me sale 1. Divido, aquí me sale 1. Divido, aquí me sale un número que no es entero. Es decir, no me sale 2, no me sale 3, no me sale 4, no me sale 5. Entonces, como no me sale un número entero, ¿verdad? Hago el siguiente paso. Y busco, miren, un número para convertirlo. Para convertirlo. Este número, les dije que no es un 2, no es un 5. Entonces busco un número y el 2, fíjense que el 2, cuando lo multiplico por el número 2, me lo convierte a un número que lo puedo redondear y es 3. Miren. Ahí está, es 3. Y luego digo, NA y un 2, aquí está, miren. NA y un 2. S hay un 2 al final. Por eso aquí, mire, aquí está la S con su 2. Mire. Y O tiene un 3 ya entero. Y por eso aquí tenemos el O con el 3. Y esto se le llama fórmula empírica o fórmula mínima. ¿Alguna duda? ¿Qué paso quieren que les repita? Está claro, Lick. Ok, gracias. ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla homogénea. ¿Qué es eso de homogénea? Bueno, es una mezcla, ¿verdad? De que está en condiciones iguales para los dos componentes. Es decir, si yo echo un suco de jugo de naranja en una botella de agua, pero la botella de agua está hasta acá, solamente esto es de agua, y le echo todo el suco, ¿creen ustedes que va a ser una mezcla homogénea? No, Lick, porque va a quedar muy fuerte. Va a Tiene quedar, que ser una cantidad, la que indica el jugo. Por ejemplo, hay un sobre que es para 1 litro, entonces tiene que ser exacto 1 litro. correcto, ¿verdad? Va a quedar así como jalea, ¿verdad? Como azúcar con agua, con un poquito de agua cuando nos le cae agua al azúcar, ¿verdad? No va a quedar como está aquí, mire. Y si queda así, se le llama disolución. Si no queda así, entonces es otro tipo de disolución, ¿verdad? Que no es homogénea. Y esta debe de ser homogénea. Mire, así lo dice acá el texto. Las disoluciones tienen 2 elementos, uno que se llama solvente y uno que se llama disolvente. El disolvente universal es el agua. Por su parte, el soluto es un compuesto que se disolverá, perdón, en la mezcla. Entonces, si yo digo soluto más solvente, esto me da una solución. Miren, esto me da una solución. Soluto más solvente me da una solución. Son las dos partes de una solución. Solvente y soluto. Al solvente también se le llama
Miren. Disolvente. También se le llama disolvente. Aquí lo tenemos, miren, al solvente. Miren, aquí tenemos soluto más solvente. Soluto, la pulpa de la naranja. Disolvente, el agua. Solución, jugo de naranja. Tipos de disoluciones. Esa es una pregunta del cuestionario, ¿verdad? Los tipos de disoluciones. Usted solo va a escribir diluidas, concentradas y saturadas. Eso es todo lo que usted va a escribir. Diluidas, concentradas y saturadas. ¿Cuáles son las diluidas? La cantidad de soluto es muy pequeña. ¿Cuáles son las concentradas? La cantidad de soluto está próxima a la solubilidad, es decir, a disolverse muy bien. ¿Y cuáles son las saturadas? En la que el soluto es demasiado, ¿verdad? Eso es las saturadas. Vamos a ver un ejemplo que lo podemos hacer en nuestra casa. Si yo a un vaso con agua, ¿verdad? Tenemos el agua, ¿verdad? Le echo 2 cucharadas de azúcar. ¿Cuál de estas 3 será esa? Miren el vaso donde está, ¿verdad? De cantidad de agua. Aquí, miren. Esa va a ser una diluida, miren. Ahora, si a ese vaso con agua le echo más agüita, ¿verdad? Más agüita. Y le echo 3 cucharaditas de azúcar, va a ser una concentrada. Ahora, si a este vaso con agua como está ahí, le echo 30 cucharadas de azúcar, va a ser una Saturada. saturada, correcto. Aquí tenemos algunos ejemplos de disoluciones gaseosas. Miren, en donde el soluto y el solvente también es gas, son gases los dos. Tenemos un ejemplo importante, ¿verdad? El aire. Una solución líquida, miren, una bebida gaseosa necesita gas, que ese es el aire, ¿verdad? Es el aire que sale cuando nosotros le destapamos el refresco y le hace, ¿verdad? Eso es algo, es un gas, ¿verdad? Que se escapa y dice, bye, tómame. Y luego tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, un agua azucarada, un agua con sal, ¿verdad? El agua es el líquido y la sal es el sólido. Tenemos también, miren, soluciones sólidas donde se mezclamos dos sólidos. Sólido y líquido y sólido y gas. ¿Cuáles son las características de una disolución? Tiene un soluto y un solvente. En una disolución los componentes no pueden separarse por centrifugación ni filtración. En cambio, la cristalización y la destilación permitirá obtenerlo. Solamente estos dos procesos, ¿verdad? Se servirán para obtenerlos. Número 3. Todos los solutos, cuando se disuelven, pasan a formar parte del solvente. Por ejemplo, cuando el azúcar se disuelve con el agua, se convierte en una parte de la mezcla. Una disolución, el volumen total es diferente a la suma de volúmenes de sus componentes. Número 5, las propiedades de soluto y disolvente son variables. Número 6, al agregar un soluto a un disolvente, las características originales del segundo se modifican, ¿verdad? Y número 7, en una disolución las características químicas de sus componentes. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad? Es pregunta de la guía, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes van a escribir nada más temperatura, presión, tamaño de las partículas del soluto, agitación,
superficie de contacto y naturaleza del soluto y del disolvente. Luego tenemos otra pregunta de la guía y dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de concentración físicas y cuáles son las unidades de concentración químicas? Tenemos la primera, ¿verdad? Porcentaje masa. Porcentaje en masa. Tenemos la segunda, porcentaje en volumen. Tenemos la tercera, porcentaje masa volumen. Tenemos la número 4. Partes por millón. Ahora, ¿cuáles son las químicas? Molaridad, molalidad, fracción molar y normalidad. Esa es, ¿verdad? La respuesta que va a ir en esa pregunta. Donde están, dice, ¿cuáles son los tipos de concentraciones de las unidades físicas y de las unidades químicas? Pero ¿dónde vemos estas concentraciones en la vida diaria? ¿Dónde la vemos? Miren, ¿dónde la vemos? La vemos en bebidas alcohólicas, donde dice, ¿verdad? Cantidad de alcohol en tantos ml de una bebida. Eso es porcentaje volumen sobre volumen. Miren, porcentaje volumen sobre volumen. Y esta, miren, aquí la tenemos. Porcentaje, volumen sobre volumen. Miren. Para que vean ustedes que también las concentraciones, también la química, ¿verdad? Bueno, la química la encontramos en todos lados, ¿verdad? Pero para que vean aquí algunos ejemplos sobre estos tipos de concentraciones. Número 2, en las medicinas, ¿verdad? Ahí está porcentaje masa sobre masa. Número 3, ¿verdad? Cuando vamos a comprar, ¿verdad? Las botellas de ácido muriático a algunas tlapalerías, ¿verdad? O ferreterías que venden el famoso ácido muriático. Y esto es porcentaje masa sobre volumen. En los detergentes, ¿verdad? Encontramos el famoso volumen sobre volumen. Y en las comidas, ¿verdad? También encontramos otro tipo de concentraciones. Los estados de la materia son las diversas formas. Eso es un estado. Las diversas formas que se presenta la materia, ¿verdad? Se conocen como estados de agregación de la materia, ya que las partículas se agregan o se agrupan de maneras diferentes en cada estado. Siempre hemos estudiado, ¿verdad? Los estados de la materia y en la imagen que tenemos aquí al par, ¿verdad? Creo que estos tres son los que siempre hemos estudiado, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso. Pero miren, también está el estado plasmático, ¿verdad? Que este corresponde, ¿verdad? A algunos materiales, ¿verdad? Que están formados por plasma. Miren, tenemos aquí 4 estados. Pero ¿creen ustedes de que solamente esos 4 estados son los que tenemos? Pues no, ¿verdad? La materia tiene más estados. Y quiero que me los lea, ¿verdad? Uno de ustedes, por favor. Por aquí está Karina. Está Karina, ¿no? ¿O sí? Está Oscar. Sí, Ok, ¿me ayuda a leerlos, Oscar, por favor? ¿Cuáles son los estados? Léame los primeros 6. pero no me aparece. Aquí en la pantalla. Yoli, ¿Por qué no le aparecen? ¿Qué le sale en la pantalla? y a mí, Marce Torres.
Permítame, Marce. Ok. Oscar, ¿está viendo la pantalla de cada clase o no está viendo nada o solo me está escuchando? No, sí, sí, ya me parece. Ok, ¿me los puede leer los primeros 5? Sí. Estado sólido, Ajá. estado líquido, estado gaseoso, estado plasmático, estado plasma de gluones. Muy bien. Ahora Marcia, ¿me ayuda con los otros 5? Estado hielo superiónico, estado Bose-Einstein o estado exótico, estado condensado de Fermi, estado supersólido, estado de generación total y estado cristales de tiempo. Miren cuántos estados tiene la materia. No solamente sólido, líquido, gaseoso, plasmático. ¿Verdad? Sus compañeros aquí me ayudaron a leerlo. Muchas gracias. ¿Qué es un estado sólido? Es aquel que, ¿verdad?, que percibimos como materia fija, la cual se resiste a los cambios de forma y volumen. ¿Cuál es el estado líquido? Corresponde a los fluidos cuyo volumen es constante, pero se adapta a la forma de su recipiente. ¿Se han fijado ustedes que cuando echamos agua fresco, verdad? Depende de la forma del vaso, así se va poniendo el líquido, ¿verdad? Si el vaso tiene forma de bota, así se adapta a la forma de la bota. Pero si usted mete una piedra en un vaso, ¿adopta la forma del vaso la piedra? No, Lee. No, ¿verdad? Y el estado gaseoso, mire, es un estado que nosotros cuando estamos cocinando decimos, se ve, ¿verdad?, que están haciendo sopa y entonces decimos, mami, qué montón de humo sale en la estufa. Pero, ¿verdad? Ese humo se llama vapor de agua, ¿verdad? Porque humo es cuando nosotros pues quemamos, ¿verdad? Y hay un proceso de combustión. Entonces a veces decimos eso, ya va a estar la sopa, ¿cómo se le mide el humo? Decimos, ¿verdad? Pero se llama vapor. Y al vapor también se le llama estado gaseoso. Luego la pregunta siguiente dice, ¿cuáles son ejemplos de tipos de sustancias? Usted solamente va a escribir sustancias puras y mezclas. Dentro de las puras tenemos los elementos de la tabla periódica y dentro de las puras se clasifican también en compuestos, como el agua, como la clorofila, como la sal. Y dentro de las mezclas se clasifican en dos, homogéneas, igual distribución, y heterogénea, distinta, ¿verdad? O dispareja distribución. Una limonada, ¿verdad? Que una limonada, si le echamos mucho azúcar, ¿verdad? Ya no es homogénea. Y luego tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esta es la última de las preguntas de la guía, ¿verdad? ¿Cuáles son las operaciones básicas que hacemos en el laboratorio? Electrólisis, electro significa electricidad y lisis significa separar, ruptura o deterioro. Es la separación de elementos de un compuesto por medio de ¿qué? De la electricidad. Pirólisis, piro significa fuego y lisis lo mismo, separar, ruptura o deterioro. Entonces, ¿qué es pirólisis, verdad? Es la separación, ¿verdad? De la materia orgánica utilizando el fuego, ¿verdad? Hay varios tipos de pirólisis, ¿verdad? Pirólisis acuosa, ¿verdad? Y pirólisis al vacío. ¿Qué es decantación? Pues es la técnica que permite separar un sólido mezclado heterogéneamente con un líquido en el que se es insoluble o bien dos líquidos inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar de forma homogénea. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, este se llama embudo de decantación, no sé si ustedes lo han visto en esos experimentos de química, ¿verdad? Este instrumento, ¿verdad? En forma como de una pera con una valvulita que aquí la podemos ver que se abre y se cierra, se llama embudo de decantación. Otro proceso básico en el laboratorio es la destilación, ¿verdad? Donde es utilizado para purificar líquidos y, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son un ejemplo y los pasos de la destilación. Tenemos la evaporación, ¿verdad? Es un proceso de transición de fase que experimenta una sustancia a partir del estado líquido, ¿verdad? A un estado de vapor o gas.
Por ejemplo, aquí vemos la imagen, ¿verdad? Cómo sale cómo se ve el vapor, ¿verdad? Pero se llama evaporación. Filtración, pues la hacemos con este papel que se llama papel filtro. Mire, creo que en nuestras cocinas a veces filtramos, ¿verdad? Marce, ¿ha utilizado usted el papel toalla para filtrar algo? Dígame, Lee. Café. Café, correcto. Miren, ¿ha utilizado, le pregunto a En, Marcia? en la percoladora. Correcto, ¿verdad? Es un ejemplo fácil que lo podemos mencionar. Le preguntaba a Marcia que si usted ha utilizado servilletas para filtrar algo cuando está cocinando. Sí, ¿Cómo sí, qué? Lee. El aceite. El aceite, correcto, ¿verdad? Para volverlo a reutilizar, ¿verdad? Y queda, ¿verdad? En la parte del filtro, quedan todos los pedacitos, ¿verdad? De lo que estuvimos friendo. Muchas gracias. Así es. Luego tenemos otro proceso que se llama tamización, ¿verdad? Y la tamización, ¿verdad? Es un método que permite separar partículas de diferentes tamaños al pasarlas a través de un tamiz o un filtro de malla de alambre o como un colador fino. En la cocina, ¿verdad? A veces hay personas de que van a echar sus tortillas, van a hacer con harina, hacen tortillas, ¿verdad? Y realizan este proceso de tamización, ¿verdad? Porque cuelan lo que es la harina o la maseca, ¿verdad? Porque a veces traen hacia algunas partículas que se pasan, ¿verdad? En ese proceso de, de, de sellar, ¿verdad? La bolsa de maseca o de harina, ¿verdad? No sé si alguna de las muchachas ha practicado otro ejemplo o de los varones igual, ¿verdad? Ahora hay chefs muy famosos, ¿verdad? En el mundo. No sé, alguien que haya utilizado este proceso de tamización en la cocina o en algún... La masa Lee de los nacatamales se cuela. Ah, O de correcto. los bueno, en principal la del maíz tierno, para hacer los tamalitos así de lote, para Ah, que no pase la conchita que queda así casi entera. Y solo para el atol también se hace ese proceso. de tamización, correcto. ¿Alguien más? No sé, las compañeras que haya hecho este proceso en la cocina o en su trabajo. El Solo, sigue- solo, solo para hacer tamalitos, como dijo la Ah, compañera. correcto, sí. Bueno, ya sabemos quiénes son las chefs del grupo, ¿verdad? De química general. Muy bien. Los futuros ingenieros, ¿verdad? Tenemos el siguiente proceso que se llama sublimación, ¿verdad? Y es aquí donde ocurre lo que es la transición o cambio de una sustancia de estado sólido a gaseoso, ¿verdad? Sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, ustedes, no sé si han visto en las películas de terror que siempre se ve así como un humo en el suelo, ¿verdad? Y que se ve así como tenebroso aquello, ¿verdad? Como un humo, ¿verdad? Este es un ejemplo de sublimación. Ese humo que lo llamamos nosotros, ¿verdad? Es un elemento que se llama nitrógeno y está en estado líquido. Y por eso es que se ve así como neblina, ¿verdad? Hacen en las películas eso. El siguiente proceso se llama licuefacción, ¿verdad? Para la licuefacción, ¿verdad? O licuación, ¿verdad? Es un proceso de encerrar lo que es un gas, por ejemplo, en los encendedores, ¿verdad? Este proceso se llama licuefacción, ¿verdad? Y lo que hay ahí es un gas, ¿verdad? Parecido bueno, igual al de los chimbos de gas de nuestras estufas de gas, ¿verdad? Y por eso es que cuando apretamos el encendedor, ¿verdad? Podemos encender, ¿verdad? Cualquier papel, ¿verdad? Y algunas personas pues que lo usan, ¿verdad? Para los cigarrillos. Se llama licuefacción, ¿verdad? Y lo que está aquí adentro, ¿verdad? Viene del famoso LPG, ¿verdad? Que LPG, ¿verdad? Es un gas licuado, ¿verdad? Por eso se llama LPG.
¿verdad? Gas es un gas licuado y, ¿verdad? Por eso se ubica en estos recipientes. Y el último proceso se llama gasificación. Viene de gas, ¿verdad? Este proceso se lleva a cabo con un gasificador. Es un aparato, ¿verdad? En el que se produce la transformación de una materia prima en estado sólido o líquido en un gas con un poder calorífico moderado gracias a la aplicación de calor de un agente gasificante y bajo unos niveles de oxígeno restringidos. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? Pues son, ¿verdad? Tenemos 8 pasos. ¿Me los puede leer, Marcia? Listo. ¿Sí? Yo, Ok, demos. la observación Bueno, consiste en apreciar o solo sí, sí. los. Ok, En vamos a apreciar. leer los primeros 4. Uno es la observación, el segundo es planteamiento del problema, el tercero recolección de datos, el cuarto formulación de la hipótesis. Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Los primeros 4 pasos que nos leyó su compañera. ¿En qué consiste la observación? Bueno, pues consiste en apreciar lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Usando los 5 sentidos. Y aquí tenemos el ejemplo ya como lo estamos aplicando y decimos, observo que las hojas de los árboles son de color verde, tienen nervaduras o nervios, tienen diferentes formas estas hojas, tienen diferentes tamaños estas hojas, textura muy diferente, unas lisas, otras ásperas, ¿verdad? Y podemos ver algunas partes de la hoja, el haz, ¿verdad? Que es la parte de encima de la hoja y la parte de atrás de la hoja se llama embés. En el paso 2 que decía su compañera, aquí pues nos hacemos preguntas y la pregunta del ejemplo dice, ¿por qué la mayoría de las hojas de los árboles poseen un color verde? En la recolección de datos lo que hacemos, ¿verdad? Es visitar, ¿verdad? Para recolectar. Entonces dice, visitamos un área verde de la zona de donde yo vivo y reunimos diferentes clases de hojas para el proceso de la experimentación. Formulamos hipótesis, es decir, nos formulamos ideas que tal vez sean falsas o sean verdaderas. Pero se llaman hipótesis. No se sabe, ¿verdad? Es una suposición. Entonces decimos, primera hipótesis. Ok, las hojas son de color verde porque les ayuda a mantener los rayos del sol. ¿Será cierto eso? Las hojas son de color verde porque poseen un pigmento verde característico de las plantas fotosintéticas. Y las hojas son de color verde porque ayudan a la protección de los frutos. ¿Cuál creen ustedes de que de esas 3 sea la correcta? Las hojas son de color verde porque así las mantiene el sol, porque tienen un pigmento característico de las hojas, de las plantas, perdón, fotosintéticas, o son verdes porque sirven para proteger los frutos. Yo digo que es por el pigmento verde. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen los siguientes pasos. Vamos a ver si es cierto lo que nos dice su compañera. Experimentación. Vamos a ir, ¿verdad? A comprobar lo que suponemos es. Y miren, ahí se ve una persona trabajando con las hojitas, cortándolas, depositándolas a un matraz, ¿verdad? Y este matraz lo vamos a poner a calentar y el agua se puso de color verde. Siguiente paso, conclusión. Entonces decimos, la hipótesis número 2 es la correcta, la que decía su compañera. En base a que nuestra experimentación y comprobación de hipótesis, las hojas son de color verde debido a la presencia de un pigmento. Por eso el agua nos quedó de color verde. Luego se crean algunas teorías y algunas leyes. Por ejemplo, la teoría celular y un ejemplo de ley, la ley de gravitación universal. Entonces, miren cuáles son los pasos del método científico. Observación. Nos planteamos el problema. Recolectamos datos. Formulamos suposiciones. Experimentamos. Y concluimos. Y si la conclusión amerita una teoría o una ley o principio, se crean las teorías o las leyes o los principios. Bueno, y la tarea, ¿verdad? Es un cuestionario
de verificación de aprendizajes que yo se los voy a compartir, ¿verdad? A ustedes para que trabajen en la tarea de esta semana. Muchísimas gracias, ¿verdad?